poblados súper inaccesibles. Tenéis que entender que al Baluchistán prácticamente nadie viene. Era justamente lo que estábamos buscando. Teníamos dudas de si todavía existía. Dios mío, lo que acabamos de encontrar. Nos encontramos en Irán. De hecho, ya llevo varias semanas en este país en el cual he grabado 3 reportajes. El primero sobre la situación actual después de las fuertes protestas que se vivieron hace tan solo unos meses. El segundo recorriendo diferentes ciudades, poblados, incluso campamentos nómadas del centro del país. Y el tercero sobre el estrecho de Hormuz, la ruta petrolera más importante del mundo. Ahora nos encontramos en uno de esos territorios que a mí me enamoran, que a mí más me fascinan. Nos encontramos en el Baluchistán, entre montañas, como estáis viendo. Estamos en la tierra de los baluchis, una minoría étnica y religiosa que vive principalmente en 3 países: Pakistán, Afganistán y por supuesto aquí, en Irán. Hay quien dice que los baluchis son el segundo gran pueblo del mundo sin estado, después de los kurdos. Y es que también tienen que luchar contra diferentes gobiernos, también tienen estos territorios, sus territorios ancestrales, que en su totalidad son más grandes que España, y además son de gran riqueza, por eso son queridos por todos estos gobiernos y de gran importancia geopolítica, estratégica a nivel mundial. Hoy amanecemos en las montañas después de haber dormido con una familia local. Ayer estamos recorriendo toda la costa sur de este sureste del país, llegamos hasta la frontera con Pakistán, la carretera espectacular junto al mar, rebaños de camellos por todas partes y sobre todo contrabandistas. Esta es la tierra de los contrabandistas, llena de furgonetas cargando gasolina, sobre todo cruzando las rutas por el desierto, escapando de los militares. Ya vamos a hablar de todo esto más adelante, pero antes que nada, por supuesto, me he venido hacia las zonas más auténticas, más tradicionales, hacia los poblados que más mantengan esa identidad de pueblo de los baluchis, así que estoy deseando llegar. Vamos a continuar. Recién comenzamos y es una locura lo que estamos viviendo a niveles del cambio que estamos sintiendo simplemente alejándonos de la costa y de las ciudades y adentrándonos en las montañas. Ayer estábamos en la ciudad, hoy estábamos en las montañas con señores fumando opio en pipa y poblados súper inaccesibles. Tenéis que entender que al Baluchistán prácticamente nadie viene y la gente que viene desde luego se queda en la ciudad y no viene a estos lugares. No es fácil, las relaciones muchas veces no son buenas. Los baluchis tenéis que entender que viven en situaciones, en una buena parte de ellos, no todos, pero sí una buena parte de pobreza, de marginación, incluso de exclusión, ¿no? como de persecución. Como digo, en la parte de Irán nadie viene. En la parte de Pakistán, por ejemplo, directamente el gobierno prohíbe acercarse a ellos. Y los porqués de esto también los conoceremos más tarde, pero una de las principales razones es esto: estas montañas, estos desiertos remotos en los que ellos viven desde hace siglos, son zonas remotas, como estoy diciendo, zonas inaccesibles, y esto les ha hecho mantener una identidad como pueblo, una cultura, una tradición muy fuerte, una identidad que les distingue completamente del resto de los pueblos vecinos. Se les reconoce sobre todo muy fácil por sus coloridos atuendos, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, nuestra misión: romper con este aislamiento, adentrarnos en las montañas, adentrarnos en los poblados más auténticos y ver qué nos encontramos, porque son cosas que prácticamente no están documentadas. De verdad que esto no es fácil. Vamos a comer aquí mismo, en el fumadero de opio. Vamos a comer aquí mismo pescado, pollo, no sé, algo nos iban a traer de aldeas cercanas, así que comemos y continuamos. No sé lo que depara, ni hoy ni para el resto de los días. Curiosa técnica de pesca la que estamos viendo en este lugar. Los hombres asustan a los peces del río, a los pequeños peces de este riachuelo, con piedras. Y estos mismos peces, huyendo, terminan cayendo en esta trampa. No hay más salida, al huir terminan cayendo en esta trampa como de mimbre. Thank you. Que pensaba que eran 2 peces grandes, pero no. Son 2 brochetas llenas de pececitos. Thank you. De estos mismos pececitos que estaban pescando ahí. O sea, son pescados con las piedras.
Tremenda comida que tenemos finalmente ante nosotros. Es muy curioso que aquí siempre son los niños o los jóvenes quienes preparan la mesa, te traen toda la comida, quienes también limpian todo después. Esto es porque las niñas o las jóvenes o las madres también están cocinando y no pueden venir, porque no pueden venir a un sitio que están los hombres. Entonces, por estas razones que siempre veréis a los niños trayendo las cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De cuál? ¿Qué? ¿Baluchi? ¿Saluti? Estamos de nuevo en la casa local, con esta familia Baluchi con la que dormimos también ayer. Esta casa no tiene nada que ver, el poblado tampoco es mucho más allá, o sea, tampoco es que sea una ciudad, es solo un poquito más grande, pero la casa sí que es, bueno, aquí hay más tiendas, aunque sea de pueblo, ¿no? Más como kiosquitos, pero esta es una casa de 2 pisos, grande, con una zona de huerta, con 2 vacas, con un riachuelo que pasa por dentro de la casa. No tienen nada que ver, esta es la otra cara también de los Baluchi, que por supuesto hay algunos que viven más en la ciudad. Esta es la niña terremoto con la que convivimos desde ayer, con los típicos ropajes Baluchi. Verdaderamente curioso, ¿no? Al final, esta niña, dentro de unos años, cuando tenga unos cuantos años más, ya no va a poder estar aquí conmigo, con un extranjero, ya no filmando, sino en la misma habitación que yo. Está prohibido. Aquí no son chiitas como en el resto del país, aquí son sunitas, son suni. Entonces, es la diferencia. En los poblados te dejan filmar mujeres ya ancianas y con los niños también se puede, también con los hombres, pero lo que son las madres, lo que son las mujeres del poblado está completamente prohibido. Y es que llegar aquí es directamente como cambiar de país. Las costumbres son diferentes, el trato es diferente, las mezquitas, por supuesto, son diferentes. Y esta diferencia religiosa también les ha llevado a tener fuertes confrontaciones incluso. Esto lo podremos hablar también más adelante. Llevamos todo el día conduciendo y es que nos habían hablado de unos poblados mucho más tradicionales, perdidos en las montañas. La verdad es que la carretera la hemos abandonado ya hace horas y hemos conducido hasta llegar a estas casas, hasta este poblado en el que nos han recibido con una tremenda comida, de nuevo. El tema es que todavía no hemos terminado, pero este es el lugar más lejano hasta el cual podemos llegar con el coche. A partir de ahora creo que esta tarde ellos nos van a llevar ya hasta los últimos poblados con moto. Así que esto se pone interesante. Comemos y continuamos. Dios mío, lo que acabamos de encontrar ayer por la noche, el sitio al que acabamos de llegar, era justamente lo que estábamos buscando, pero incluso teníamos dudas de si todavía existía. Un lugar tan tradicional, esto sí que es remoto. Estuvimos otras 2 horas con la moto
Y además, cruzando, todo el camino era el curso de un río. En cuanto llueve un poco, este lugar queda completamente aislado, completamente inaccesible. Y obviamente somos prácticamente las primeras personas extranjeras que están en este lugar. Ayer lo pregunté por curiosidad. Me dijeron que había venido un explorador iraní y creo que le acompañaba un chino, no me quedó muy claro. Aparte de eso, nadie más ha venido aquí, somos los únicos, y aparte con Irati, con una mujer extranjera. Ellos mismos estaban alucinando y la idea es quedarnos aquí por unos cuantos días. Fijaos las casas, cómo están hechas, luego lo vamos a ver bien porque hay muchísimo que documentar en este lugar, en el que nos han dicho que hay como diferentes pequeñas aldeitas y en total son 21 familias. Hoy he amanecido tempranito, antes que todos los hombres, para ver cómo amanece esto, para ver qué ocurre por las mañanas. Y están las mujeres ordeñando las cabras. Entonces voy a dejar que se vayan despertando los hombres y que vaya comenzando el día, porque este lugar es de película. O sea, lo que tenemos ante nosotros, quedan muy pocos años con poblados así. Es realmente interesante hablar con estos hombres. Nos dicen que viven aquí, no saben desde hace cuánto, pero que son sus territorios ancestrales. Señores ya mayores de 60, 70 años que han nacido ya en este lugar, sus abuelos vivían en este lugar. Esta es su aldea desde tiempo, desde mucho antes de que ellos puedan recordar. Por las mañanas, como ya decía, todas las mujeres del poblado ordeñan juntas y después durante el día los hombres se van turnando. Cada día hace de pastor un hombre diferente, uno de cada familia. Y después, explorando la aldea, vi que por ahí atrás tienen una pequeña zona de cultivo, algo ligero, tampoco es muy grande, pero allí tienes unos vegetales y después con un sistema de mangueras, el típico para bajar agua desde lagunas de lo alto de las montañas. Debe de haber algún pocito de agua por allí por arriba y lo bajan con mangueras. Entonces tienen cabras, tienen leche y carne, significa eso. Tienen también arroz que suben de la ciudad o de los pueblos de aquí abajo más bien. Tienen agua, vegetales. El mayor problema que nos dicen sobre todo, que no hay carretera. Que es fácil que se queden incomunicados. Que si alguien está muy enfermo le tienen que sacar en moto. Dicen que este lugar sería perfecto para ellos si hubiera carretera. Y no carretera, es que no hay ni camino. Si llueve se quedan sin camino. Entonces vamos a seguir explorando, pero lo que sí que puedo contar desde ya es que sufro mucho el no poder grabar bien como se debe a las mujeres. Sí que algún plano desde lejos, caminando por las montañas, pero no puedo retratar, filmar, documentar en detalle esas vestimentas. A ver si los días se abren un poquito más, porque la realidad es que aquí tampoco es tan separado, tan aislado lo que es el hombre de la mujer. O sea, por ejemplo, por la mañana todas las mujeres han venido a vernos a la casa, todas. El tema es que no las puedo filmar, pero sí que pueden estar en la misma casa que nosotros. Hay otros pueblos, otras culturas en los cuales la mujer ni siquiera puede estar en la misma casa que el hombre. Y después están los niños, que me confirma que somos prácticamente los primeros, los únicos que hemos pasado por este lugar, porque alucinan conmigo, tienen miedo, se van corriendo. Así que vamos a seguir. بابا رفتی شما؟ من نرفتم ولی دوستانم سالها پیش اومده بودن. خودم نرفتم نه. چی دانایی سنگتون؟ این دانایی؟ دانایی رفتی بالا این گله. آره دانایی هم اومد رفیقه. Dos cosas que me están pareciendo increíbles. La primera, el calor que hace fuera. Ahora mismo estamos en invierno. Yo estoy grabando esto se está filmando en el mes de febrero. Estamos en invierno. Yo me imaginaba esto como tierras frías al final. Baluchistán, son montañas. Nada que ver. Calor, calor y calor. Imaginaos esto en verano. No se puede ni estar fuera. Ahora a mitad del día el pueblo, esta aldea se vacía. No hay gente. Solo las personitas que puedes ir viendo cuando pasan de una casa a la otra. Cuando nos viene a visitar aquí también o así. Pero muchísimo calor y no tanto que hacer. Esperar a que el sol pase. Por supuesto, también estas viviendas siguen la dinámica iraní. En las cuales, en las casas nunca hay sofás, nunca hay camas, nunca hay mesas. O sea, se come, se duerme, se descansa. Incluso cuando hay visitas, todo en el suelo, sobre las propias alfombras. Aquí tampoco hay nada. Si entras en las viviendas puedes ver mantas, utensilios para cocinar,
pero nada más. Y otro punto importante, tienen un mínimo, bueno, al menos un punto de electricidad en algunas de las casas. No tienen generador ni nada parecido, pero sí un par de paneles solares al otro lado de la montaña. Entonces no da para mucho, pero al menos una pequeña bombilla hay en algunos de los hogares. Incluso este tiene hasta un enchufe. Pero todo depende, o sea, todo está basado en la energía solar. Un par de plaquitas en el otro lado de la montaña. Fijaos lo que tenemos por aquí. Esto sabéis que es a escasos 100 metros del poblado. Esto es el colegio. Con todas las edades, niños y niñas, aquí vienen. Este es el colegio de esta aldea baluchi. Un profesor viene entre semana desde otros poblados y les da clase. Y obviamente muchísimo mejor es tener esto, que aprendan a leer, a escribir. Muchísimo mejor es tener esto que no tener nada, pero hablamos antes también con algunas mujeres que nos visitaron en nuestro hogar, en nuestra vivienda. Y por ejemplo en el caso de ellas, que también habían ido al colegio, prácticamente no sabían ni cuál era la capital de Irán. Sabían que era Irán, que era Baluchistán, Pakistán, tal vez India. Más allá no conocían ni siquiera las ciudades de aquí, de su propio país. El otro tema es que la mayoría de estas personas trabajarán en la agricultura o con las cabras o incluso contrabandistas en otros poblados más cercanos a las fronteras, por lo que son conocimientos que tampoco van a influir en su futura profesión realmente. Realmente, hasta bien entrado el siglo XX, muchas familias baluchi mantuvieron el estilo de vida nómada y al final, sin haber construido realmente ciudades como tal, sin haber conformado un estado, muchos de ellos terminaban siendo bandoleros, el bandolerismo como forma de vida, ¿no? En estos bosques, en estas montañas, en estos desiertos. Esto lógicamente causaba muchísimos problemas entre los baluchi y los gobernantes o los generales de los territorios, ¿no? Ya mucho tiempo atrás, en los tiempos en los que existían estas caravanas mercantes entre Irán y la India, los baluchis se encargaban de reclamar su parte, de reclamar su dinero a todas aquellas que cruzaban su territorio. Y hasta hoy en día, que tampoco es tan típico, pero sí se recomienda no conducir por la noche, depende por según qué montañas, porque podrían asaltarte. Nosotros, por ejemplo, no estamos conduciendo ningún día por la noche por este motivo. Y luego también lo que comentaba, el contrabando. Contrabando con gasolina, con opio, incluso con metadona, según nos contaban. Pero ¿por qué este tema es tan fuerte aquí? Primero de todo, porque estamos muy cerca de la frontera. Y ya no solo la frontera de Pakistán, de Afganistán, sino también por el sur, vía marítima, con Omán, con Emiratos Árabes. El segundo es el precio de según qué productos o materiales, ¿no? La gasolina en Irán es súper barata. Con $1 compras 10 litros de gasolina. Cada litro son 10 centavos. Esto, lógicamente, hace que sea un negocio increíble para los contrabandistas. Por la carretera ves todo el rato camionetas cargadas hasta arriba de bidones. Le multiplican el beneficio hasta unos niveles increíbles. Pueden vender el litro de gasolina en otros lugares por $2-3, incluso 4. Además, en las cunetas ves coches estrellados, en las persecuciones entre los militares y los contrabandistas. Es una vida con la que puedes hacer mucho dinero, pero también es peligrosa. Y al final, una buena parte de la población acaba siendo parte de esto. El otro día nos aproximaban que en torno al 60-70% de la población de Baluchistán fácilmente podía verse involucrado en estos temas. Ya no solo por ser el dueño de la gasolina o del opio, sino también ese es el que más gana, ¿no? Pero también está después el conductor del vehículo, el dueño del vehículo. Hay mucha gente involucrada en este tema. Y ya para terminar está el tema de las propias plantaciones que algunas veces se encuentran en estas montañas. No sé en estas concretas, pero en las montañas del Baluchistán. El opio muchas veces viene desde Afganistán, pero aquí también se planta opio, incluso hay plantaciones para crear hachís. Entonces, bueno, al final, situaciones de vida alejadas del propio sistema, de los núcleos urbanos, ¿no? Que muchas veces llaman o acaban desembocando en este tipo de actividades, en este tipo de conductas o de estilos de vida incluso. Así que vamos a descansar y mañana vemos si nos quedamos aquí
lejos y la aventura continúa por otros valles y montañas. Amanecemos de nuevo en el poblado tras 2 noches en las cuales Su ha estado completamente desaparecida y fuera de combate. Antes de ayer por la noche llegamos al poblado, bueno, llegamos por la tarde, me encontraba muy bien, no tenía ningún problema. Nos fuimos a dormir y a las 2 de la mañana me desperté, creo que cuando me dormí y me destapé con la manta, me desperté con un dolor de tripa muy fuerte y me tiré toda la noche vomitando. Toda la noche y todo el día de ayer, creo que hasta las 5 de la tarde no me pude dormir. Además, en esta cabaña, casa del poblado hace mucho calor por el día y no me dejaba descansar para nada, no paraba de vomitar. Así que bueno, he estado aislada todo el día de ayer completamente. Las mujeres del poblado venían a verla, se sentaban por aquí todas, no sé cuántas eran, 8, 10 mujeres diciendo, ¿podemos verla a la cara? Era la primera mujer, es la primera mujer europea que han visto en su vida. Yo sigo pensando que debía ser alguna bacteria. Al final estamos comiendo comida local de aquí a estos poblados todo el día y puede pasar. Por lo que os contamos esto es por lo curioso, ¿no? Por el tema de estar tan aislados, tan incomunicados, tan inaccesibles. Y ayer ocurrió también una desgracia, un accidente. No sé, primero dijeron que se había caído por la montaña, después que se había disparado sin querer, después que se suicidó. No me queda muy claro, pero el tema es que... ¿Recordáis el poblado donde comimos antes de venir con las motos? Bueno, pues un joven de allí estaba en unos cultivos por aquí por la montaña, un joven de 25 años, y ayer murió. Entonces también tenían que sacar el cuerpo caminando, tienen que llevar el cuerpo a hombros durante más de un día. Justo como este poblado está en ruta, vimos aquí toda la procesión fúnebre. Le trajeron justo por aquí al lado, estaba lleno de motos, iba pasando el cuerpo de unos a otros, ¿no? Al final son muchos kilómetros y se iban ayudando, se iban dividiendo como en partes y justo nos tocó verlo todo, ¿no? Pero de nuevo, lo dicho, es el tema de estar aquí tan incomunicados. به دنیا آمدم الان میگه شما جاده به شما میدم این میگه وجدار و اینا اداره را این 40 سال جاده به ما نمیدم کار نداریم اینجا دامداری کشاورزی اینا بانکلیکی و پیازی و اینا میکارم تا دست بیا میپروشم آرد و اینا برمیدارم. نه ما راضیم اینجا زندگی کنیم ولی ما از بردار و اینا تقاضا داریم که این جاده ما رو درست کنن، برگ بیارن به ما بدن، آبی مثلا. وضعیت همین جوریه که اصلا با تحت با چوب با کوله پشتش ببرم مریم. Y finalmente continuamos hacia otros poblados. Toca nuevo travesía en moto, vamos allá. Continuamos recorriendo kilómetros a través del Baluchistán. Ciudades, o lo que aquí se conoce como ciudades, no, más bien son pueblos grandes, quitando las 2 ciudades ya más principales. Muchos poblados. El ecosistema no para de cambiar. Aquí estamos en otro tipo de montañas, con ríos y con palmeras, pero siempre un ambiente, un entorno muy rocoso y desértico, al menos en esta época del año. Y quería hablaros también en este momento de esa importancia a nivel mundial de estos territorios a la que yo me refería. La verdad es que siempre leí que había petróleo y había gas. Aquí, al menos en esta parte de Irán, me dicen que no. No sé si esos escritos se referían a otras partes en Pakistán. Lo que sí que sé es que estas zonas son muy ricas en oro, en carbón, en plata, platino, en muchos minerales de importancia, pero sobre todo también en uranio. Los territorios no son solo importantes por esto, sino porque tienen costa. Una costa de entradas de las aguas internacionales a todo el continente asiático. De hecho, en el anterior reportaje hablamos del importante corredor de Chabahar. La importancia de este lugar, pues Chabahar es una de las ciudades del Baluchistán.
hay otro puerto importante también construido recientemente en el Baluchistán de Pakistán. Son zonas de tránsito muy importantes para el transporte, para las mercancías y con mucha riqueza. Y además, si hablamos políticamente, como digo, las relaciones con los gobiernos siempre han sido entre malas e inestables. En Irán no tanto como en Pakistán. En Pakistán directamente hay movimientos independentistas, armados, de lucha contra el gobierno. Ha habido épocas muy críticas a lo largo de las últimas décadas y esa es la razón por la que mencionaba días atrás. El gobierno tiene prohibida esa zona y solo se puede visitar el Baluchistán de Pakistán tras unos permisos muy complicados. Entonces lo que tiene este lugar es eso, un lugar, un territorio geopolíticamente y estratégicamente importante, con muchas riquezas, pero estas riquezas por supuesto no se quedan en los propios baluchi, sino en los diferentes gobiernos. Además, los baluchi no actúan como un grupo único y unido, sino que tienen diferentes clanes. Se han dividido desde tiempos históricos en grupos tribales, en diferentes clanes que cada uno actúa en acorde a su propio líder. Algunos en acorde a un gobierno, otros en acorde a otros gobiernos. Y además, por si todo esto fuera poco, los baluchis son utilizados por las potencias internacionales bajo sus propios intereses. Por ejemplo, los baluchis son apoyados por India, pero China apoya a Pakistán contra los baluchi, porque China quiere debilitar a la India. Después, al otro lado del mundo, tenemos a Estados Unidos, apoyando a los baluchi, al igual que apoya a los kurdos, para debilitar la nación iraní, al igual que la pakistaní. Entonces, tenemos un grupo que muchas veces actúa dividido en diferentes clanes, viviendo en territorios con muchas riquezas, en lugares muy estratégicos y utilizados por todas las potencias mundiales por intereses propios de estas mismas. Entonces ya nos queda poco tiempo por aquí, unos días, que es una semana que estoy disfrutando muchísimo. Veremos si hoy dormimos en este poblado o continuamos hacia más al norte. Súper curioso realmente esto, no sé cómo se me ve, pero todos los baluchi tienen esto que sirve como su bufanda, su turbante, también su asiento. Allá donde vayan, en las montañas, incluso dentro de las casas, al final no hay sillas, no hay sofás, no hay nada con respaldo, este es su asiento. Súper cómodo y les entiendo perfectamente. Multiusos, no te ocupa nada y literal, a mí que me suele doler la espalda, esto lo soluciona todo. Me están contando justo ahora que si se les queda el coche atascado en las carreteras, que ya habéis visto las carreteras al final de la montaña, pueden estar, pues bueno, carreteras de montaña. Lo empapan, lo ponen húmedo y que sirve como cuerda para tirar del propio coche. Esto es más resistente incluso de lo que yo pensaba. Algunos días más al norte, en Shahedán, ciudad que es capital de los dos estados de Sistán y de Baluchistán. Aquí encontramos una población muy tradicional, por supuesto, pero diferente, porque ya no tenemos una totalidad de baluchis como en la ciudad de Sabajar, casi en su totalidad también sunis, sunitas, sino que tenemos una mezcla de diferentes culturas y grupos étnicos. Aquí son como más o menos la mitad sunitas, la mitad chiitas. Ha sido increíble poder recorrer estas tierras, el territorio que más ganas tenía probablemente en Irán, el Gran Baluchistán. Y creo que para ser la primera vez hemos entrado, vamos, incluso mucho más de lo que yo podía imaginar, con estos poblados que prácticamente no habían tenido contacto con extranjeros. Entonces, no mucho más que hablar por el momento. Gracias a Irán por todas estas aventuras que hemos vivido durante prácticamente un mes de recorrido. Ahora mismo tenemos unos días más en Teherán y volvemos hacia casa.
Espero estar regresando en Irán en unos meses, 6-7 meses, porque tengo muchísimo por filmar aquí. Esto no ha hecho más que comenzar, así que muchísimas gracias y próxima aventura creo que nos vemos en Indonesia.